Inicialmente vamos a hablar sobre algunos términos, algunos conceptos importantes que debemos tener claros, ya que nos ayudarán a entender un poco el ecosistema que realmente estamos tratando de proteger a nivel de ciberseguridad industrial. Luego, como punto número 2, profundizaremos en el tema de vulnerabilidades, en el tema de amenazas y de riesgos en los sistemas de automatización y control industrial, como los que tienen ustedes en sus plantas. En el punto número 3, mencionaremos algunas de las normativas internacionales más importantes en temas de ciberseguridad, como el marco de referencia NIST y el estándar industrial 62443, ¿verdad? De la ISE o ISA. En el punto número 4, mencionaremos los principales retos en temas de ciberseguridad que tienen ustedes como industria. Luego hablaremos rápidamente sobre cómo financiar las inversiones en ciberseguridad y por último les expondremos todo el portafolio de soluciones y servicios que tenemos disponibles para ejecutar proyectos, proyectos de redes, proyectos de ciberseguridad industrial. Bueno, ahora entonces iniciemos. Voy a iniciar definiendo algunos conceptos importantes. Muchas veces cuando hablo sobre sistemas de automatización me gusta como iniciar con esta pirámide que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Nos da un entendimiento bastante amplio de este mundo y nos ayuda a ordenar algunas ideas. Entonces, tenerla presente desde el inicio. Esta pirámide está fundamentada en la norma ISA 95 y nos ayuda a explicar los 5 niveles que implica un proceso de automatización, ¿verdad? Y lo más importante, entender cómo se integran estas tecnologías que normalmente, bueno, la leemos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Desde el nivel 0 al nivel 4. Tenemos 5 niveles. El nivel 0 es el nivel de campo. Aquí tenemos todos los equipos físicos que son necesarios para la industria, ¿verdad? Como lo son los sensores, los actuadores, arrancadores y demás. En el nivel 1 estamos hablando del nivel de control. Aquí es donde tenemos los dispositivos que controlan la operación, como los PLCs y las RTUs. Realmente, bueno, son controladores que se encargan de recopilar datos de sensores o de demás dispositivos y generar acciones programadas, ¿verdad? Luego tenemos el nivel 2, que es el nivel de supervisión. Aquí es donde se utiliza un software para controlar y supervisar la operación. Digamos, la operación del proceso desde un punto de vista centralizado, ¿verdad? Este es el software que conocemos como sistema SCADA. Luego tenemos el nivel 3. El nivel 3 es el nivel de planeación. Aquí es donde utilizamos un software capaz de monitorear los procesos de manufactura, ¿verdad? Entonces, desde el inicio del proceso hasta el final del mismo. Y el nivel 4, que es el nivel de gestión, aquí es donde utilizamos un sistema de gestión empresarial que conocemos comúnmente como ERP, y este software o este sistema nos permite gestionar procesos de la compañía como manufactura, ventas, compras, recursos humanos, finanzas. Posiblemente muchos de ustedes tienen un sistema ERP en sus compañías y, bueno, ya es un concepto conocido. Entonces, en esta pirámide, aquí alrededor vamos viendo algunos conceptos interesantes, algunos elementos relacionados a ciberseguridad, los cuales vamos a abarcar más adelante, ¿verdad? Todo el tema de normativas por acá, los conceptos de IT, OT, de IoT y de IIoT, lo que es la gestión del riesgo, vulnerabilidades y demás, ¿verdad? Entonces, es un concepto inicial para ir dando apertura a estos otros que coloqué por acá, ¿verdad? El concepto IIoT, por sus siglas, Industrial Internet of Things o Internet Industrial de las Cosas. Este es un concepto que podemos definir como la interconexión entre dispositivos, sistemas, activos, con el objetivo de mejorar en tiempo real la eficiencia operacional de la compañía.
Este concepto va adquiriendo, considero yo, cada vez más relevancia gracias a los smart devices o dispositivos inteligentes. Gracias a esto, cada vez aumentamos el tamaño del ecosistema digital, cada vez conectamos más dispositivos a la red y por esto mismo esta red va creciendo, ¿verdad? Hoy en día sabemos que tenemos gran variedad de tecnología operativa en temas de bombas, válvulas, switches, sensores, tecnología vieja, tecnología nueva, dispositivos integrados, interconectados, ¿verdad? Y lo que pasa es que cada vez vemos más interés en grupos cibercriminales en utilizar esta tecnología que tenemos conectada a nuestra red para tomar una ventaja competitiva. Luego tenemos el concepto de ICS, que es por sus siglas Industrial Control System o Sistema de Control Industrial. Este lo podemos definir como el sistema que nos permite controlar el proceso productivo, ¿verdad? Aquí en esta imagen podemos observar todo el sistema que lo abarca, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos que está compuesto por toda la parte de instrumentación, elementos de campo, sensores, válvulas. Luego tenemos los controladores, los PLCs. Luego tenemos también software, ¿verdad? Software como los sistemas SCADA, los historiadores, software de mantenimiento y cualquier otro software asociado al concepto. Luego tenemos la red OT. La red OT es, bueno, OT viene de Operational Technology, también conocida como red TO, que es tecnología operativa. Y la red OT es la red industrial. Es donde tenemos típicamente conectados todos los equipos de automatización, como los PLCs, los módulos de entradas y salidas remotas, los paneles de operador, los variadores de frecuencia, los medidores de energía. En esta red es donde tenemos todos estos equipos. También es donde están conectadas todas las computadoras, todos los servidores donde se están ejecutando software de automatización, ¿verdad? Como los sistemas SCADA, los sistemas MES, algún software de historiador, ¿verdad? La red OT, de nuevo, es la red de control, es la red de automatización, tener eso presente, trabaja a nivel industrial, ¿verdad? Y realmente se utiliza para procesar datos operacionales de las organizaciones. Estas redes buscan asegurar la seguridad y la continuidad de las operaciones industriales. Es muy relevante, muy importante en las plantas. Son típicamente redes Ethernet, pero también pueden formar parte de la red OT, otro tipo de redes, como por ejemplo redes DeviceNet, ControlNet, Modbus RTU, Profibus, CANopen y cualquier otro protocolo industrial conocido. Luego, otro concepto es la red IT. Tal vez esta es bastante más conocida para todos, ¿verdad? Principalmente para la gente que no está tan asociada con el mundo de OT, ¿verdad? El mundo de la automatización industrial. Bueno, las redes IT, por sus siglas, hace referencia a Information Technology o tecnología de información y básicamente son redes empresariales que se encargan de interconectar infraestructura física como computadoras, servidores de almacenamiento, switches, cualquier otro dispositivo para asegurar la estabilidad de los sistemas computacionales de la compañía. Sabemos que quienes administran estas redes tienen que velar por aplicar actualizaciones, tienen que velar por monitorear la seguridad, por administrar el software, por dar soporte a sus usuarios. Ahora, desde el otro punto de vista, muchos de nosotros, tal vez que estamos más involucrados con redes OT, a veces desconocemos muchas cosas del mundo de IT, ¿verdad? Y realmente IT, siento yo que tiene bases muy sólidas en cuanto a procedimientos, en cuanto a estándares, y creo que también es algo que debemos aplicar cada vez más en el mundo de OT, ¿verdad? Para asegurar la fiabilidad de los sistemas que cada vez más sabemos que dependemos de la red, ¿verdad? Para mantenernos en funcionamiento. Otro concepto es el de convergencia IT-OT. Esto posiblemente lo hayan escuchado mucho últimamente. Es un concepto muy importante.
más allá del concepto, diría yo que la importancia radica en las acciones que nosotros tomemos para lograr que esto suceda, ¿verdad? Que suceda la convergencia IT-OT. Pero bueno, ¿a qué se refiere este concepto? Es básicamente a la unión, a la interconexión, a la integración o como quieran llamarlo, entre la red IT y la red OT, ¿verdad? Ya estos conceptos los definimos anteriormente y podríamos decir que la convergencia IT-OT habilita la digitalización real de una empresa industrial, en este caso, de extremo a extremo, ¿verdad? De planta a oficina corporativa. Esto es un elemento clave en la implementación de la industria 4.0, ya que como parte, por ejemplo, de la transformación digital es necesario compartir información entre planta y oficina corporativa, ¿verdad? ¿Por qué buscamos compartir esta información? Bueno, para dar visibilidad de la operación que se está desarrollando y para mejorar con esto la productividad de la empresa. Aquí, en la convergencia IT-OT, es donde toma especial relevancia la ciberseguridad industrial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esta convergencia estamos realmente exponiendo nuestros equipos de control y automatización a una red externa, a una red desconocida para ellos, a una red incluso con acceso a Internet, ¿verdad? Otro concepto que quiero introducir aquí rápidamente es el de IDMZ, que este concepto lo relacionamos, o significa zona industrial desmilitarizada. Es una zona que podríamos decir está ubicada en el nivel 3.5, ¿verdad? Entre el nivel 3 y el nivel 4. Entonces, entre el nivel industrial, del 0 al 3 es industrial y el nivel 4 es empresarial, ¿verdad? Entonces, es una zona intermedia donde incorporamos dispositivos en esta zona para la protección de la red de control a los ciberataques. Y esta infraestructura nos permite, de hecho, compartir información entre la infraestructura industrial y la infraestructura empresarial, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que, bueno, ahora doy la palabra a Néstor para que continúe con esta Claro que sí, parte de la gracias, Andrés. presentación. Muy bien, y como hemos visto hasta ahora hay algunos conceptos y justo la temática de esta sesión es seguridad cibernética, ¿no? Y partamos de un hecho. Actualmente, digamos que vemos un crecimiento exponencial en el delito cibernético que afecta no solo la cotidianidad de nuestras vidas, sino también las organizaciones, y la industria pues tampoco es ajena, ¿no? No escapa en nuestras operaciones de estos ataques. Entonces, si vemos en la siguiente lámina, Andrés, por favor. Muy bien. Todos hemos escuchado el año anterior temas como ataque de ransomware a Colonial Pipeline, incluso el mismo Costa Rica a nivel gubernamental en abril del año pasado hablaba un poco de todo este objeto que ha sido de ataques, ¿no? En particular para la industria, si nosotros miramos en los últimos 10 años, pues vemos una evolución en ese camino de cómo estos malware o códigos maliciosos han sido intencionalmente desarrollados para afectar infraestructura industrial, pensando a nivel de sistemas de control y supervisión, ¿no? Vemos un referente, por ejemplo, en 2010 con Stuxnet, vemos 2015 con Black Energy, 2017, por ejemplo, Notpedia, y aquí podemos resaltar que Mondelez en 2017 fue blanco de un ataque con Notpedia que ellos mismos documentaron, implicó pérdidas en ese año, digamos, en su margen operacional que superaron los 6 millones de dólares. Y las medidas que tuvieron que implementar para remediar, digamos que los problemas derivados de ese ataque, pues superaron los 80 millones de dólares, ¿no?
Sabemos que no todas las organizaciones pues tienen una extensión global como esta compañía. Sin embargo, también sabemos que desde la pequeña industria, la mediana industria y la gran industria han sido objeto de estos ataques y seguirán siendo objeto de estos ataques, ¿no? Mencionaba el tema, por ejemplo, de ransomware. Para muchos de nosotros digamos que ransomware se hizo muy popular en 2021, 2022. Sin embargo, vemos que existen, como mencionábamos antes, más códigos, digamos que maliciosos que fueron desarrollados. E incluso a hoy, por ejemplo, existe un referente de que las compañías que han sido secuestradas en su operación, ejemplo, Colonial Pipeline, por ejemplo, 8 de cada 10 de estas compañías nuevamente vuelven a ser objeto de un secuestro, es decir, que vuelven a sufrir una infiltración en su operación y de alguna manera alguien externo toma control de o información o de los sistemas realmente que limita su capacidad de producción, su capacidad normal de operación y termina derivando obviamente en el cese de sus operaciones, pero también por ende en todo el riesgo asociado que vamos a ver en la siguiente lámina, no solo se resume o se radica alrededor de lo que ocurre en la productividad, sino cómo gradualmente va a poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, vimos esa historia, sabemos que la industria y la operación a nivel, digamos, industrial está siendo blanco, entonces la gran pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué la industria en los últimos años se ha convertido en ese objeto, ¿no? ¿Y por qué es tan rentable para los delincuentes cibernéticos, digamos, atacar las operaciones, ¿no? Principalmente hay dos razones. La primera es que la infraestructura a nivel de la operación generalmente es una suma de edades en el cual, digamos que tenemos una implementación de unas primeras líneas, unas primeras plantas, procesos, y gradualmente fueron agregándose nuevas tecnologías. Entonces tenemos una suma de diferentes familias de productos con diferentes antigüedades, lo que resulta, digamos, bastante difícil de mantener actualizado al día, ¿no? Entonces, hay unos dispositivos que muy seguramente incluso ni siquiera fueron pensados en su momento para interactuar en redes que tengan, digamos, que este tipo de amenazas como lo que hablamos hoy a nivel de ciberseguridad, que es de alguna manera también van asociadas al hecho de que en muchos casos las implementaciones de los sistemas de control fueron pensados para tareas específicas, muchos de ellos ni siquiera fueron pensados para que se integraran en una red y gradualmente lo que hicimos fue ir conectando silos que tenemos en nuestra operación en una infraestructura de red a razón de esa demanda de conectividad que implican las soluciones del Internet de las cosas, ¿no? Entonces, el primer punto, tenemos una mezcla de tecnologías, de edades en nuestra operación que hace bastante complejo incluso hacer una administración. Y lo segundo, justamente, es que esa complejidad de ese sistema requiere una cantidad de recursos, talento humano a nivel de la operación que debe interactuar con el conocimiento del proceso y con esas mejores prácticas desde la red industrial y digamos a nivel de la red de información o la red de negocio. Entonces encontramos que hay una limitante en recursos, es decir, a nivel de la operación no tenemos un equipo hoy en día en la gran mayoría de las compañías con la suficiente cantidad de personas para poder cubrir todos estos requerimientos que implica la conectividad entre la red operativa y la red de negocio. ¿Correcto? Entonces, allí es donde surge, pues evidentemente, esas mayores riesgos asociados y que por ende, pues se pueden capitalizar en explotación de vulnerabilidades. Si nosotros revisamos, pues en los últimos 3 años, digamos que 6 de cada 10 empresas en promedio han reportado que han experimentado brechas de seguridad. Eso pueden ser eventos, no necesariamente el secuestro de su operación, sino que han detectado en algunos casos, por ejemplo, anomalías en su red o pérdida de datos, por ejemplo, infiltración y demás, que están asociados justamente a temas que pueden ser tanto externos, es decir, de borde de Internet, como incluso internos con personas que de alguna manera por una omisión o por una acción directa pues también ponen en riesgo
información y sistemas de la compañía. Hoy en día existe una estadística, digamos, alrededor de hasta dónde va a llegar a evolucionar el impacto del delito cibernético a nivel global. Se espera que para el año 2025 esto supere los 10 trillones de dólares. Y como hemos visto, pues realmente el crecimiento ha venido siendo exponencial, ¿no? Entonces, hay 4 aspectos que consideramos nosotros muy importantes resaltar. El primero de ellos es que sabemos que la ciberseguridad es fundamental y que los ataques a nivel cibernético no solamente llegan hasta esa red empresarial, también afectan la red de la operación, y esto, digamos que de alguna manera va en línea en el hecho de que para nosotros poder lograr sacar el mayor provecho de la digitalización es necesario tener una conexión, como lo veíamos en el concepto de la convergencia, entre la operación y mi red de negocio, ¿no? Tomamos datos en tiempo real de nuestra operación, los contextualizamos y los llevamos a nuestra red de negocio para tomar mejores decisiones. Luego, si nosotros conectamos la operación, estamos también abriendo esas puertas que debemos de alguna manera prever cómo minimizar el riesgo, pero existe, digamos, que ya esa probabilidad de que en algún momento se dé una infiltración hasta nuestra red en la operación a través de un ataque. Esto quiere decir que en términos generales, si bien es cierto, yo puedo reducir la posibilidad o la probabilidad de que se llegue a explotar una vulnerabilidad a través de algún vector de ataque, no necesariamente estoy cubierto al 100%. Luego, debemos ser conscientes de que todas las organizaciones son vulnerables. Lo segundo es que hoy en día las compañías deben clasificarse entre quienes tienen la capacidad de identificar que están siendo atacados y los que no tienen esa capacidad, porque digamos que estamos todos como organización hoy en día en un ataque constante y de alguna manera, en algunos casos, pues el hecho de que no haya sido secuestrada hasta ahora la operación no quiere decir que no hayan sido blanco de ataque. Es más, en promedio, cuando se capitaliza, digamos, una explotación de una vulnerabilidad que determina, por ejemplo, el secuestro o de información o el secuestro como tal de la operación, implica que la infiltración ocurrió entre 90 y 180 días antes. No necesariamente quiere decir que el día de hoy se dio el ataque y hoy mismo se ve capitalizado ese hecho con la pérdida del control, digamos, de nuestra operación. Entonces, hoy en día pueden existir compañías que sin saberlo, sin detectarlo, ya hay una infiltración, ya hay alguien que está trabajando internamente en entender cómo funciona su operación, cuáles son esos activos más importantes para finalmente hacer el secuestro y venir a pedir un rescate. Muy bien, entonces debemos ser conscientes que no solamente el contexto es si estoy siendo atacado en este momento, sino también cómo puedo ir de una manera proactiva identificando cualquier anomalía que ocurre en mi estructura y en mi organización. Muy bien. Ahora bien, por lo que acabamos de mencionar de estos desafíos, ¿no? Alrededor de la complejidad que implica la red a nivel industrial y lo que tiene que ver también con esa tal vez limitación de disponibilidad de talento a nivel de la operación, pues entendemos que la gran mayoría de las organizaciones no están preparadas para asumir, digamos, estos desafíos, y es por eso que hay que ser proactivo en evitar esta catástrofe. Muy bien, y en evitar no solamente el perder digamos, el control de la operación, sino todo el impacto que puede llegar a nivel de la reputación de la compañía. Bueno, es por eso que ahora les invitamos a responder rápidamente un sondeo en el cual vamos a consultarle a ustedes si actualmente, por ejemplo, en sus organizaciones, la ciberseguridad a nivel de la operación hace parte de esas prioridades estratégicas de su compañía. Muy bien, entonces los invitamos a tomar la encuesta y bueno, luego vamos a ver un poquito rápidamente entre ustedes la estadística que tenemos allí. ¿No? Un minuto para que podamos revisar. Correcto, Néstor. Ahí están desplegándose ya en pantalla para los que nos están escuchando. El sondeo es la consulta o la pregunta, ¿verdad?, que les hacemos sobre si ciberseguridad a nivel de OT hace parte de las prioridades estratégicas de su compañía. Y bueno, llevamos ya como el 50% de personas que han votado. Vamos a esperar
unos segunditos más y cerramos la votación. De acuerdo, Andrés. Si consideras, avancemos y Ok. vamos a hablar justamente de cómo podemos nosotros proactivamente trabajar en estar mejor preparados para enfrentar estos desafíos, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, es aquí donde toma la mayor relevancia lo que tiene que ver con el marco de referencia de normativa IS 62443, que básicamente es una guía en la cual nosotros podemos entender desde lo general temas de conceptos asociados a ciberseguridad, pero también establecer, por ejemplo, cuáles son esas métricas que me van a permitir evaluar qué tan preparado no y cuál es mi índice de madurez en la organización en relación a esta estrategia de ciberseguridad y la ejecución de esa estrategia de ciberseguridad. También cubrimos apartados como políticas y procedimientos, y aquí hay temas que pueden ser muy sencillos, ¿no? Documentar qué hacer y qué, digamos que buenas prácticas deberíamos tener al interior de nuestra operación en pro de salvaguardar, digamos de alguna manera, información importante y estar mejor preparados para enfrentar estos desafíos. A nivel de sistema, desde el punto de vista de diseño, y lo mencionábamos antes, ¿no? Cuando se hace la mayoría de, digamos que de las operaciones que tienen cierta antigüedad hoy en día, no fueron pensadas en una infraestructura de red, no fueron pensadas con una conectividad y una convergencia hacia la red corporativa. Entonces, también hay temas que debemos pensar cómo adaptar lo que tenemos hoy en día en nuestra operación y lograr de alguna forma establecer esas medidas que nos permitan sobrellevar el hecho de que desde un inicio no fueron diseñados para tener esta interconectividad. Y a nivel de producto, pues también hablamos de cómo evaluar esos riesgos, cómo podemos nosotros también especificar las características de los equipos para que durante ese diseño que hablábamos del sistema, pues nosotros incluyamos una serie de capas que van sumando en esa que denominamos defensa en profundidad. Muy bien. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a entender que hay, digamos que 4 elementos principales que trata IS 62443. Uno de ellos que es la evaluación, y en esa evaluación está el primer paso, ¿no? Identificar qué activos tenemos y qué riesgos y qué vulnerabilidades están asociados a esos activos. Lo segundo que tiene que ver con la implementación, y la implementación parte desde un diseño, digamos, una implementación que en este caso sería la instalación, y también cómo nosotros validamos que eso que hemos identificado como riesgos, pues, o vulnerabilidades, también cómo las hemos solventado y las hemos mitigado para poder estar, digamos que disminuir esa probabilidad de que se logre una explotación de esas vulnerabilidades como tal. Y mantener, porque hay un tema importante a resaltar acá, ¿no? La ciberseguridad no es solo un proyecto o una inversión en un momento específico, ¿no? La ciberseguridad es un ciclo continuo en el cual diariamente surgen nuevas amenazas y también por ende surgen nuevas contramedidas. Entonces, debemos pensar que hay que definir también dentro de esa estrategia de ciberseguridad pues cómo vamos nosotros a tomar de alguna manera una continuidad en las acciones que nos permitan garantizar que estamos cumpliendo con esa estrategia, pero también que estamos cada vez abordando esos nuevos posibles vectores de ataque que pueden afectar nuestra operación. Entonces, si vemos a continuación, justo cuando hablamos de evaluar, implementar y mantener, en la siguiente lámina, Andrés, surge el marco de referencia de, en este caso, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, NIST, en el cual, como les mencionábamos, se determina el ciclo de ataque continuo. Es decir, la ciberseguridad no es un momento, es algo que está continuamente de manera dinámica, se está dando, se divide en 3 espacios: el antes, el durante y el después.
Y en esos 3 espacios aparecen, digamos que 5 categorías. Y dentro de esas 5 categorías, pues está la identificación y protección, que esto es, digamos, en dónde debemos iniciar nosotros para generar una conciencia de qué es lo que tenemos a nivel de la operación. En el durante aparece la detección y aquí es, por ejemplo, identificar en este instante qué anomalías hay en nuestra red. Y en el después es, una vez, por ejemplo, seamos blancos de un ataque, cómo podemos nosotros responder para reducir el impacto de ese ataque y qué acciones vamos a tomar una vez que logremos cortar el efecto de ese ataque para tener una recuperación a nivel de nuestra operación y poder volver a la normalidad. Entonces, importante resaltar acá que lo primero es que identifiquemos muy bien cuáles son esos activos que tenemos en la operación y qué vulnerabilidades tienen. A partir de esto, pues vamos a poder identificar y determinar planes de acción que nos permitan, por ejemplo, tomar acciones como la segmentación, por ejemplo, lo que mencionábamos originalmente de implementación de parches, pero también pensemos de que una vez tengamos un contexto inicial para establecer un marco de trabajo con la ciberseguridad, pues vamos a estar en un constante flujo de, digamos que, de acciones alrededor de nuestra infraestructura para garantizar que esto en el tiempo sea sostenible. Muy bien. Entonces, aquí vamos a pasar a hablar un poco de, bueno, si ya tenemos un marco de referencia y sabemos cuáles son, digamos que los lineamientos que podemos revisar y también vimos los desafíos que, y más bien, cómo hoy en día está interactuando la ciberseguridad, pues es momento de entender un poco qué es lo que ha limitado hasta ahora la industria y por qué es a veces tan complejo implementar también medidas alrededor de la convergencia y la ciberseguridad. Entonces aquí le doy paso a mi colega Evelyn Calderón. Gracias, Néstor. Y sí, efectivamente, si bien hasta hace poco tiempo se creía que el tema de vulnerabilidad cibernética era más asociado a la parte del entorno IT, realmente, y como lo explicaba Néstor hace unos momentos, esto ha ido llevando, digamos, ha ido entrando cada vez más hasta llegar al mundo del proceso, efectivamente, porque cada vez se hace más atractivo el afectar el proceso, la parte, digamos, de la operación, el conocimiento que todos aquí pues tenemos de tantos años de experiencia en las diferentes industrias. Entonces, entendiendo que el ataque se está haciendo más sofisticado, que tenemos también, como lo mostramos aquí, un mix, ¿no?, de tecnologías implementadas en la industria, pues definitivamente eso se vuelve un reto tremendo y digamos que los tradicionales proveedores en temas de IT, pues realmente al intentar entrar a todo lo que es nuestro mundo de OT, pueden encontrar grandes desafíos, ¿no? Protocolos de comunicación, protocolos de redes de control que definitivamente no estaba como parte de la, digamos, del know-how del mundo IT. Poner un firewall, por ejemplo, si bien de alguna manera protegen la puerta de entrada de mi operación y de mi proceso, definitivamente no es suficiente para poder garantizar la seguridad y sobre todo que ante una vulnerabilidad explotada, la misma no se vaya a desplegar rápidamente. Entonces, dicho eso, contamos con grandes desafíos en este momento y creo yo que aquí ya, y según la encuesta, pues los resultados que ustedes nos daban, definitivamente ya existe una conciencia en que tenemos ese mix, en que definitivamente no estamos seguros de qué tan protegidos nos encontramos respecto a todas las múltiples amenazas que van surgiendo y que cada día salen más. Tenemos también el reto del conocimiento, es decir, nosotros como OT conocemos muy bien nuestro proceso, conocemos todas nuestras metodologías, pero definitivamente cuando hablamos, bueno, ¿qué tanto conocimiento tenemos en nuestros clientes? ¿Cuántas personas tenemos realmente capacitadas y entrenadas para poder generar un plan de defensa hacia los posibles ataques cibernéticos? Creo que allí todos en la industria somos conscientes que debemos desarrollar esa parte. Definitivamente, como les decía, la parte del conocimiento sobre todo sentirme seguro que realmente todas mis amenazas están siendo visibles y están saliendo a la luz.
Bueno, definitivamente también otro reto importantísimo que tenemos aquí es que nuestro sistema OT generalmente es de alta disponibilidad. Nosotros no nos podemos permitir apagar el sistema, ¿no? Como podría ocurrir en el mundo IT. Vamos a dar de baja por 30 minutos los servicios mientras hacemos una actualización de un parche. Pues definitivamente en el mundo OT sabemos que eso es un reto y que definitivamente no se puede gestionar de la misma manera, ¿no? Requerimos además, y esto es algo que cada día y con todo lo que han explicado Andrés y Néstor, en el Internet de las cosas, en la industria 4.0, cada vez más es demandada la necesidad de poder sacar toda esa data que tenemos en nuestro piso de planta y convertirla en información de valor, en insights que nos ayuden a optimizar nuestros procesos, y esas grandes ventajas que hemos logrado hasta el momento en este mundo, pues también lamentablemente vienen acompañadas de más exposición y más riesgo para ser atacados. Pero entonces la solución no es decir, ¿sabes qué? Voy a quedarme aquí con un sistema silo, incomunicado, no voy a tomar ventaja de todos estos beneficios que tenemos de transformación digital, sino que al contrario, tenemos que buscar aliados estratégicos que nos permitan disfrutar de todas esta información y todos estos valores que estamos obteniendo con la evolución de la tecnología, pero al mismo tiempo que esté protegido en un entorno de ciberseguridad. Entonces, en el siguiente slide vamos a poder evidenciar un poco. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son estos retos que tenemos en resumen? Entonces, primero, definitivamente, la parte de la complejidad IT, como les decía, digamos que nuestro lenguaje, nuestro idioma en OT es bastante especial, bastante particular y se requiere no solamente, voy a decirlo así, poner firewalls para cuidar mi sistema, mi operación, sino que también requiero conocimiento del proceso para poder implementar una estrategia de ciberseguridad exitosa. Ataques más sofisticados, entonces definitivamente todos los ransomware, y como les decía hoy por hoy, ya la parte física, la operación, la planta, las personas, la comunidad, el medio ambiente están siendo foco de ataque y están siendo cada vez más atractivos. Entonces es un punto que debemos tener en consideración, es una realidad, es algo que ya no le pasa solamente al sector oil and gas o a las entidades gubernamentales. Esto está llegando a todos los sectores de la industria y es algo que debemos tener total conciencia de cómo atacarlo. Las brechas de habilidad, como les decía, si bien esto viene también un poco acompañado de una tendencia global respecto a las nuevas generaciones y cómo en, digamos, muchos ámbitos del desarrollo profesional se está encontrando que las nuevas generaciones se están generando unas brechas de conocimientos, pues en este punto tan crítico que es garantizar la seguridad de mi proceso, pues nos enfrentamos a ese mismo desafío, la rotación de personal, que es algo que también ocurre digamos, en toda la industria, ya personal experto que se está retirando también pues por temas de edad. Entonces son desafíos que nos invitan a buscar estrategias que de alguna manera nos ayuden a superar este tipo de obstáculos, ¿no? Y amenazas emergentes, ¿no? Como les decía, realmente la ventaja de tener toda esta parte del Internet de las cosas y todos los beneficios que nos trae, pues también obviamente abre la puerta a que estemos más vulnerables a estos ataques. Entonces, en ese sentido, es claro ese panorama y la necesidad que tenemos de poder buscar un aliado que nos permita implementar una estrategia consistente, y lo veremos, digamos, más adelante respecto a las categorías de los modelos que ha presentado Néstor, cómo podemos apoyarles a ustedes para superar todos estos desafíos. Entonces, Andrés, te doy la palabra para que continuemos desarrollando este importante tema. Perfecto, muchas gracias. Más bien, antes de continuar, les recuerdo que cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan durante el webinar, la pueden dejar en la sección de preguntas, que veo que están muy callados. Entonces, sí, realmente, para aprovechar a estos dos grandes expertos que tenemos hoy aquí en el webinar, nada más colocan la pregunta ahí y al final le damos, las atendemos.
Bueno, yo ahora voy a lanzar una pregunta interesante, considero yo, que es cómo financiar las inversiones en ciberseguridad. Bueno, sabemos que en todas las compañías, tanto compañías grandes, medianas, pequeñas, incluso compañías gubernamentales, se compite internamente por recursos. Posiblemente ustedes lo saben mejor que yo. Hay una cantidad finita de recursos y generalmente se visualiza dónde se invierten esos recursos desde un punto de vista del riesgo, ¿verdad? Sabiendo esto, entonces podríamos decir que es conveniente definir las propuestas de inversión en términos de riesgo, en términos de resiliencia. Esto buscando dar visibilidad, obviamente, del problema que se detectó y buscar financiamiento ya para resolverlo, ¿verdad? Y obviamente indicar en esa propuesta el resultado que esperamos. También es necesario entender que la ciberseguridad ya no es solo un asunto de tecnología, sino que es un elemento esencial del negocio. Es un habilitador operacional, dependemos de ello para continuar. El resultado de los esfuerzos que hagamos en ciberseguridad son parte realmente del programa de gestión del riesgo de la empresa, ¿verdad? Y como tercer punto, bueno, prácticamente cualquier compañía industrial tiene actualmente un ambiente de manufactura OT y saben cuánto se pierde en términos monetarios si la planta se detiene por un día, por 2 días, por una semana, por un mes, ¿verdad? Desde el punto de vista del riesgo, es importante entender que nunca vamos a lograr un riesgo cero, ¿verdad? Eso es definitivo, pero en algún punto es necesario tomar decisiones informadas, ¿verdad? Para determinar cuáles riesgos puedo asumir, cuáles riesgos no puedo asumir, qué está dentro de mi presupuesto y qué puedo ejecutar de tal forma que me permita mantener el negocio funcionando, que es lo que al final a todos ustedes les importa, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos visto nosotros cada vez más interés en el tema de ciberseguridad industrial, aunque realmente a veces notamos que no se destinan tal vez grandes presupuestos de inversión para estos temas. También hemos notado que los clientes no conocen su perfil de riesgo, no conocen cuál es su tolerancia al riesgo, ¿verdad? Y entonces, bueno, una pregunta muy recurrente cuando hablamos sobre estos temas de ciberseguridad es ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? ¿Por dónde comienzo? Yo considero que un buen punto para iniciar es con una evaluación básica de ciberseguridad. Puede ser una evaluación de vulnerabilidades, una evaluación de riesgo, y es una evaluación, sinceramente, para conocer qué tan bien o qué tan mal, ¿verdad? Estamos. Bueno, aquí quiero aprovechar para mencionar la importancia de seleccionar un buen partner en temas de ciberseguridad industrial propiamente. Existen muchas compañías, muchos proveedores que ofrecen soluciones, que ofrecen servicios relacionados a temas de ciberseguridad, pero que normalmente se centran en IT, ¿verdad? Desconocen mucho el mundo de OT y realmente sabemos que las compañías que ustedes mismos son muy celosos, son muy celosas con sus sistemas de control y automatización. Sabemos que normalmente no quieren que nadie que desconozca propiamente del tema intervenga a estos equipos, a estos sistemas. Entonces, bueno, en ese sentido, Rockwell es un gran partner en este caso, porque conoce muy bien el mundo de la ciberseguridad, como estamos viendo, y obviamente el mundo de OT, con el que lleva toda la vida interactuando, ¿verdad? Ahora, ¿quién es o quién debe ser el responsable de ciberseguridad industrial en la compañía? Sabemos que ustedes saben que hay un responsable de seguridad laboral, que hay un responsable de seguridad física, hay un responsable de seguridad de IT, pero ¿quién es el responsable de ciberseguridad industrial? Bueno, realmente existen múltiples candidatos en ese sentido como posibles responsables de ciberseguridad industrial. Es importante saber que esta persona sería la encargada de gestionar y de reportar el riesgo al Comité de Seguridad de la empresa. Las empresas que han implementado un sistema de gestión de la seguridad de la información disponen de esta figura.
esta figura la conocemos como CISO, y CISO es, traducción al español, Director de Seguridad de la Información. En dado caso, si ustedes cuentan con esta persona, ¿verdad? Sería el primer candidato a ser responsable de la ciberseguridad en general de la compañía, y bueno, va a ser la persona que es responsable de la estrategia de la seguridad y además del entrenamiento del personal, de la formulación de estrategias para generar esa conciencia en ciberseguridad, que es súper importante, y también es quien va a tener la relación con aliados en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Prácticamente, vamos a ver. Sí, ahora le doy la palabra a Evelyn para que continúe con todo lo que tiene Rockwell por ofrecernos en estos temas de ciberseguridad. Claro que sí. Y aquí digamos que podríamos sentirnos un poco agobiados, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿O será que ya es demasiado tarde porque ya me atacaron? ¿Será que Rockwell ya no me puede ayudar porque ya tuve una vulnerabilidad explotada hace un mes? La buena noticia es que Rockwell, basado en el modelo NIST que explicó Néstor hace unos minutos, en sus diferentes categorías, tiene un portafolio para cada una de estas etapas, ¿no? Es decir, tenemos cómo identificar, es decir, aún no he sido atacado, pero necesito o quiero prepararme, entonces tenemos todo un portafolio para esta fase, para proteger, es decir, donde ya no solamente hago un análisis de qué tan preparado estoy en este momento para ante un eventual ciberataque, sino que tomo acciones y entonces allí vienen soluciones tanto a nivel físico, a nivel de servicios y a nivel de herramientas que van a permitir monitorear continuamente mi planta y verificar o detectar cuando se den eventuales ataques. Esta parte justamente nos lleva a la tercera fase, donde vamos a estar haciendo esa gestión. Allí tenemos un portafolio muy interesante de servicios gerenciados, porque realmente, y ustedes conocen muy bien sus procesos y saben la cantidad de elementos que tenemos en planta, ¿no? Sensores, equipos activos, tenemos sistemas, tenemos controladores, bueno, un montón de dispositivos que están generando información y definitivamente también se generan muchas posibles alertas, ¿no? Y de alguna forma eso también me podría a mí generar una sobrecarga de notificaciones sin saber qué hacer con ellas. En nuestros servicios gerenciados, nosotros hacemos un análisis, hacemos un filtro y digamos que hacemos un decantado, por decirlo así, con herramientas informáticas y con expertos analizando que nos van a permitir decir, ok, aquí hay una amenaza que efectivamente tiene un riesgo alto, es momento de hablar con el cliente para que hagamos una implementación. Entonces, en ese sentido, esa fase es supremamente importante. Como sabemos, y esto es algo que quiero que tengamos muy claro, si bien podemos implementar todas estas estrategias, no nos garantiza 100% que no vamos a tener algún tipo de vulnerabilidad explotada, y esto es una realidad, es así, pero la diferencia es que cuando tienes tu sistema debidamente monitoreado, asimismo también tu capacidad de reacción va a ser mucho mejor, vas a evitar que se pueda expandir esta vulnerabilidad, que se pueda propagar alrededor de la planta, y de esa manera podemos contener y mitigar la vulnerabilidad explotada. Entonces, allí también tenemos en ese portafolio una solución a la medida. Y también el después, ¿no? Bueno, ya fui atacado, ¿qué hacer ahora? Entonces, lecciones aprendidas, planes de resiliencia, donde yo voy a ajustar mi proceso para evitar que esta vulnerabilidad sea explotada nuevamente. Entonces, la buena noticia es que no importa en qué fase te encuentres, nosotros tenemos la posibilidad de llegar, mirar cómo estamos, tomamos una foto y a partir de eso establecemos una estrategia para que en conjunto implementemos un plan consistente de seguridad. En el siguiente slide vamos a, creo que ahora sí. Entonces, definitivamente, pues, y aquí un poco identificando lo que tanto ustedes en la primera encuesta como lo que el mercado nos dice, digamos que son temas, y quiero compartirlo aquí para que sintamos que no somos los únicos que nos hacemos estas preguntas, ¿no? No tengo tan claro cuáles son mis debilidades,
no duermo en la noche pensando que hayan amenazas en mi proceso no detectadas. Soy consciente que en mi planta tengo gente muy buena, pero definitivamente no estoy tan seguro de tener personas con las habilidades para poder defender mi proceso de un ciberataque. La parte digamos, de cómo estoy protegiendo toda mi red. Insisto que aquí no solamente se trata de poner un firewall entre la capa IT y OT, sino que también yo debo definir en los puntos vulnerables de todo mi proceso elementos, pequeños candados en cada área que me permitan proteger, digamos, de una manera eficiente toda mi planta. Datos no protegidos o que no están estructurados. Entonces, definitivamente podemos también verificar cómo implementar una estrategia en ese sentido. Red de la operación expuesta, claramente, definitivamente, yo creo que es algo que a todos nos preocupa. O sea, está muy bien que ahora nuestros sistemas de control son cada vez más sofisticados y me permiten en la nube generar un montón de analítica, pero quiero estar tranquilo que todo ese trabajo valioso está digamos, encapsulado en una buena estrategia de ciberseguridad. Y pues definitivamente, ¿no? Ya fui atacado y definitivamente no quiero que me vuelva a ocurrir. ¿Cómo puedo proceder? Entonces, en ese sentido, estimados clientes, quiero de verdad eh, contarles que Rockwell ha hecho grandes alianzas para que podamos ofrecer una solución muy robusta que complemente no solamente el conocimiento que ya tenemos por más de 100 años de la industria, del proceso, sino que también nos hemos equipado con expertos, con herramientas y con otros fabricantes que están de alguna manera muy involucrados en el tema de ciberseguridad para crear soluciones a la medida de nuestro complejo mundo OT. Ese es el mensaje que les quiero dar y Andrés, te regreso la palabra para que continuemos entonces con este espacio. Perfecto, Evelyn, muchas gracias. Bueno, realmente con la presentación terminamos. Entramos en la sección de preguntas. Ya aquí tengo varias preguntas en el chat, o en la sección de preguntas más bien de la aplicación. Y entonces voy a revisarlas por aquí para irlas respondiendo. Una consulta que nos hacen es, si mi red no está interconectada a Internet, ¿debo de preocuparme por ciberseguridad? Sí, de hecho, Andrés, esa es una de las preguntas típicas, ¿no? Y es que nosotros no debemos solo considerar que estamos expuestos a un ataque externo de cara, digamos, de borde a Internet, sino que también al interior de nuestras operaciones pueden existir prácticas que pongan en riesgo la operación. Algún ejemplo de ellos, un partner o un empleado que ingrese al área de la operación con un equipo portátil que tenga un malware y se conecte localmente a la máquina puede generar un secuestro de esa área de operación. Entonces, aparte del hecho de que activamente podamos ser atacados, también hay consideraciones a nivel de vulnerabilidades por riesgos de obsolescencia de los equipos. Entonces, es una combinación que implica no solamente en ver de cara a esa interconectividad externa, sino también a nivel interno, qué vulnerabilidades tienen nuestros sistemas y cómo podemos de alguna manera construir un plan que nos permita mitigarlo o eliminar completamente la vulnerabilidad. Entonces, sí, y el primer punto que recomendaríamos nosotros, en el cual la gran mayoría de nuestros clientes aún están trabajando, es hacer una identificación completa de los activos y a partir de esto una evaluación de vulnerabilidades para poder determinar una clasificación y priorización y de eso construir un plan. Gracias, Néstor. Por aquí nos hacen otra consulta. Un posible inicio para convencer a un potencial cliente podría ser un análisis de vulnerabilidades, riesgos, un costo
Claramente, ahí Andrés, me gustaría responder esta pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos un portafolio para realizar, digamos, toda esta parte de Cybersecurity Posture, con lo cual sí, definitivamente es un buen punto de partida. Incluso nosotros, previo a esto, tenemos también algo que de hecho está abierto para todo el público y es una encuesta, ¿no? Donde yo hago contesto unas preguntas y con eso tengo como un primer indicio de qué tan preparado realmente estoy en temas de ciberseguridad. Y a partir de eso, pues se puede establecer un plan de acción. Entonces la respuesta es sí, contamos con soluciones. Por supuesto, ya un assessment mucho más específico y más, digamos, detallado de la planta y de todas las posibles amenazas, está en el portafolio, pues tiene obviamente que realizarse una inversión, pero definitivamente respecto a los resultados que esto genera y la tranquilidad que genera, definitivamente pues vale muchísimo la pena realizar esa inversión. Gracias. Por aquí tenemos otra consulta. ¿Qué especificaciones técnicas debemos tener en cuenta para la selección de firewalls para nuestra red OT? Sí, de hecho, Andrés, uno de los puntos a resaltar es que, como mencionábamos, en esa convergencia entre nuestra red de la operación y la red de negocio, no solamente debemos considerar la selección de tecnología, sabemos que a nivel de las organizaciones, pues todo confluye en tres aspectos, ¿no? El talento humano, los procesos y la tecnología. Entonces, no es solo colocar un firewall, hay que considerar el diseño completo de esa zona desmilitarizada y para la selección específica de ese firewall hay que tener muy claro cuáles son los microservicios de los cuales se requiere implementar en esa conectividad entre la red OT y la red IT. Entonces hay que analizar, por ejemplo, si va a haber flujo de datos, si vamos a tener acceso remoto a carpetas, si vamos a tener movimientos de archivos. Todo esto va a determinar unas características específicas y unas prestaciones con las cuales vamos a hacer la selección técnica. Entonces allí la invitación es, si están interesados en entender un poco más en profundidad de qué abarca todo este diseño de la convergencia, se pongan en contacto con el equipo del patrón y podemos revisar un poco más al detalle tanto las necesidades propias de la operación como también ese plan de expansión a futuro y hasta dónde debería llegar ese nivel de soporte en convergencia para finalmente, a partir de la necesidad, lograr especificar las características técnicas de los equipos a implementar. Ok, gracias, Néstor. Por aquí tengo una pregunta interesante. Posiblemente muchos se relacionen. Tengo mi red industrial conectada a la red empresarial que tiene Internet. ¿Qué opciones tienen ustedes para proteger mi red industrial? Porque yo sé que esta práctica es insegura, pero los operadores necesitan Internet. De acuerdo. Y allí digamos que hay aspectos que son bastante básicos en cuanto a, por ejemplo, segmentación de la red. Evidentemente hay que implementar una zona desmilitarizada para poder también regular esos servicios como hemos hablado. Van a haber unas aplicaciones que se van a permitir, digamos, unos accesos específicos con puertos. Y nuevamente, digamos que debemos ser conscientes que hoy en día en la operación es una necesidad tener una conectividad y en algunos casos eso nos lleva a tener un acceso a Internet, ¿sí? Lo más importante es que nosotros en ese análisis de esas necesidades, pues podamos hacer un diseño y una implementación que garantice ese servicio bajo ciertas medidas de control que permita también de alguna manera limitar la exposición de la compañía y de la red. Bueno, entonces, si es posible hacerlo, si hay unas prácticas, de hecho hay unas guías de referencia que se pueden utilizar, hay documentos que también se pueden mirar a nivel de ISE relacionados a ese tema, pero nosotros también como compañía en conjunto con algunos partners hemos desarrollado algunos documentos de referencia que también podrían utilizar y también hay unas soluciones específicas que les permitiría y hacer una implementación de acceso, por ejemplo, para estas personas, siguiendo aspectos clave que tenemos hoy en día, como dobles factores de autenticación y otros temas adicionales. Bueno, entonces, si están interesados, también lo podemos revisar un poco más al detalle, el caso específico para ampliar la información.
Perfecto. Por aquí nos comentan, soy contratista y parte de mi trabajo actual es la gestión de proyectos. Nos comenta que tiene un cliente, pero que tiene entendido que no hay conocimiento en ciberseguridad, pues no consideran ser blanco a nivel industrial, supongo, de ciberataques a nivel industrial. ¿Qué podemos como ampliar en ese sentido? De acuerdo, yo pienso que de alguna manera, para algunas compañías, tal vez el nivel de conciencia de la exposición que tienen a nivel de la operación no es suficiente. Es algo que se puede, digamos que comenzar a trabajar. Tenemos algunos antecedentes. Los ataques cibernéticos no solo llegan a afectar a nivel de la red de información, sabemos que también están y lo vimos durante la sesión, ¿no? Hay desarrollos específicos para afectar sistemas de control a nivel de la operación, ¿no? Entonces, tal vez sernos un poco conscientes y en este aspecto, pues también podríamos referenciar algunos ejemplos de mismo sector de industria asociado a esta compañía en particular, digamos, para el caso que plantean allí, de cómo ellos están viendo a hoy y las tendencias que se tienen a nivel global para generar un poco de conciencia y tal vez una educación alrededor de la importancia de implementar una estrategia de ciberseguridad. Ok. Y por aquí nos hacen una última consulta. ¿Consideran que un antivirus es suficiente para cubrir mi PC? Cuando nosotros hablamos, digamos Supongo que que en ciberseguridad, el antivirus obviamente es una de esos componentes o de esos eslabones en la cadena de protección. Sin embargo, por ejemplo, hay temas como parches de sistemas operativos que también pueden llegar a ser necesarios. También tema de segmentación alrededor de restringir, por ejemplo, ciertos protocolos o que ciertas aplicaciones puedan hacer uso de protocolos. Entonces, en general, no solamente se trata de una única aplicación y recordemos que también es muy importante una cultura organizacional a nivel de la ciberseguridad, ¿no? Puede que yo tenga toda la tecnología implementada de la mejor forma, pero si en la organización no existe una concientización de la importancia de la ciberseguridad, de seguir digamos que ciertos lineamientos internos alrededor de acciones que se tienen, pues puede que estas medidas no sean suficientes y en algún momento incrementen esa posibilidad de que se explote una vulnerabilidad. Entonces, sí es importante tenerlo. Durante mucho tiempo, digamos que cuando se mantenían aisladas las redes industriales, incluso los antivirus en algún momento entraban en conflicto con las aplicaciones de sistemas de control. Esto gradualmente ha ido cambiando en esa tendencia. Hoy en día es más frecuente, digamos, encontrar antivirus. Obviamente hay una lista de compatibilidades que existen, pero entonces lo más importante es considerar que en la ciberseguridad lo que tenemos es una suma de diferentes eslabones en esa cadena que son los que nos ayudan a generar esas capas con las cuales vamos reduciendo esa posibilidad de que se dé una explotación y una vulnerabilidad. perfecto, Néstor. Muchas gracias. Estas serían las preguntas que estaban aquí registradas en la aplicación. Igualmente, si surge alguna consulta, ahora incluso luego del webinar, aquí les queda mi correo. Les recuerdo que la presentación se les va a estar enviando por correo e incluso por si se perdieron alguna parte del webinar, vamos a subirlo como siempre al canal de YouTube del Batrón. Entonces también ahí lo pueden ubicar. Les voy a lanzar ahora al final otro sondeíto, nada más para cerrar. Vamos a ver, creo que ya ahí se está presentando. Agradecerles de nuevo a Néstor por acompañarme aquí hoy. De verdad, fue bastante gratificante estar escuchando de parte de ustedes todo el tema de ciberseguridad, toda la experiencia que tienen en este sentido. Y también a Evelyn, ¿verdad? Que nos apoyó mucho en el día de hoy. Entonces, nada más para ir cerrando, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario final, alguno de ustedes. No, Andrés, muchísimas gracias a todos los asistentes, también al equipo del Batrón por esta sesión.
Y bueno, de nuestro lado, la mayor apertura para entender un poco las necesidades, también cómo han venido avanzando en este tipo de iniciativas y de qué manera podemos entrar a apoyarlo. Lo más importante, digamos que sabemos que es un desafío para las organizaciones hoy. Hay algunas brechas en las cuales podemos nosotros entrar como aliado estratégico a complementar esas capacidades, y en términos generales sabemos que esto es una realidad, ¿no? Si vemos ransomware día a día, las compañías se ven afectadas por ataques, no solamente a nivel de sector público o privado, incluso nosotros en nuestra vida cotidiana, como lo mencioné al inicio, también estamos siendo blanco de ataques. Es importante tener una conciencia, es importante, como lo veíamos también incluso en el sondeo, que las organizaciones hoy en día son, digamos que ya han identificado que la ciberseguridad es parte fundamental de la continuidad del negocio, y en ese camino no están solos, ¿no? Y vemos que la convergencia entre los mundos IT OT pues no es una tarea tan simple, parte del hecho de que son mundos diferentes, que tienen visiones diferentes, pero es posible. Y en ese posible, digamos que más que conectarnos, hay que pensar en que hay que conectarnos de manera segura y confiable, y es allí donde nosotros podemos apoyar con todo el conocimiento, el liderazgo que tenemos a nivel de más de 100 años de desarrollo de soluciones y a nivel de industria, y todas estas buenas prácticas, conocimiento y tecnología que estamos trayendo de nivel de tecnologías de la información. Entonces, con esto, pues agradecerles por el tiempo y también extenderles la invitación. Si desean ustedes abordar un tema más en profundidad, pues tienen ustedes el sondeo, tienen el contacto del equipo del Batron, y bueno, que tengan todos ustedes un feliz día. Y gracias, Andrés. Gracias. Evelyn, no sé si gusta comentar algo. Andrés, o damos por salir de la reunión. Ok, perfecto. No, entonces damos por finalizado el webinar. Agradecerles a todos por la atención y bueno, nos vemos pronto. Saludos a todos.